En la tierra de Yussi, había un hombre llamado Job. Job era conocido por su integridad, un hombre justo que temía a Dios y se apartaba del mal. Su reputación de honestidad y devoción a Dios era conocida en toda la región. No solo era un hombre de fe, sino también un modelo de virtud, siendo siempre justo en sus acciones y palabras. Job vivía rodeado de bendiciones. Su prosperidad era evidente e incomparable. Poseía vastas tierras donde pastaban sus ovejas y bueyes. Job era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Sus rebaños eran tantos que apenas se podían contar, extendiéndose por campos verdes y colinas distantes. Además de su riqueza en animales, Job tenía muchos sirvientes. Estos sirvientes cuidaban de los rebaños, cultivaban los campos y mantenían la casa en perfecto orden. La vida en las tierras de Job era activa y próspera, con sirvientes yendo y viniendo, el sonido de los animales y el bullicio de la actividad agrícola llenando el aire. Cada sirviente era tratado con respeto y justicia, reflejando el carácter honorable de su maestro. Job también tenía una familia grande y feliz. Él y su esposa estaban bendecidos con 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Los hijos de Job eran un reflejo de su propia bondad, reuniéndose frecuentemente para fiestas en sus casas, siempre invitando a sus hermanas para compartir las celebraciones. Había alegría y risas constantes en las fiestas familiares, demostrando la unión y el amor entre los hermanos. A pesar de su riqueza material y la felicidad familiar, Job nunca se olvidó de Dios. Reconocía que todas sus bendiciones venían del Altísimo. Regularmente, Job ofrecía sacrificios a Dios, especialmente después de los banquetes de sus hijos. Él oraba e intercedía por su familia, mostrando su profundo cuidado espiritual por aquellos que amaba. La vida de Job era, por lo tanto, una imagen de armonía y prosperidad. Él era respetado y amado por todos los que lo conocían, un verdadero pilar de su comunidad. Su riqueza, familia y devoción a Dios hacían de Job un ejemplo a seguir, alguien que vivía en completa sintonía con la voluntad divina. Job, en su tierra de Yussi, no era conocido solo por su riqueza y prosperidad, sino también por su inmensa piedad y justicia. Su carácter era un ejemplo para todos, reflejando su profunda devoción a Dios. Esta devoción era evidente no solo en sus palabras, sino en sus actos diarios, que estaban impregnados de una fe sincera y un temor reverente al Creador. Todos los días, Job comenzaba sus mañanas con oración, levantándose antes del amanecer para buscar el rostro de Dios. Se arrodillaba en humildad, agradeciendo por todas las bendiciones que había recibido y pidiendo sabiduría para conducir su vida de acuerdo con la voluntad divina. Su corazón estaba siempre vuelto hacia Dios, reconociendo que todo lo que poseía y todas sus conquistas eran dádivas del Altísimo. Job también se preocupaba profundamente por la espiritualidad de su familia. Sus 10 hijos eran frecuentemente invitados unos por otros para celebrar juntos, en fiestas llenas de alegría y risas. Sin embargo, Job, en su sabiduría y temor a Dios, temía que, en medio de estas celebraciones, sus hijos pudieran haber cometido algún pecado, incluso en pensamiento o inadvertidamente. Después de cada periodo de fiestas, él se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Job decía: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta práctica no era solo un ritual, sino una expresión sincera de su deseo de mantener a su familia bajo la gracia y protección de Dios. La devoción de Job no se limitaba solo a los sacrificios. Él era un hombre de integridad en todas las áreas de su vida. Trataba a sus sirvientes con justicia y compasión, ayudaba a los necesitados y defendía a los oprimidos. Su casa era un refugio para aquellos en necesidad, y su generosidad era conocida por todos. Job creía que su prosperidad era una oportunidad para bendecir a los demás, y lo hacía con alegría y gratitud. En todas sus acciones, Job demostraba una fe inquebrantable y una profunda confianza en Dios. Sabía que la verdadera riqueza no estaba solo en los bienes materiales, sino en la integridad y la rectitud ante Dios. Su vida era un testimonio vivo de la bondad divina y del poder de la fe, inspirando a todos a su alrededor a buscar una vida de piedad y justicia. En una esfera más allá de nuestro mundo, un encuentro celestial estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de Job. En los cielos, donde los ángeles se reunían alrededor del trono de Dios,
una figura sombría también apareció. Era Satanás, el acusador, siempre listo para sembrar dudas y tratar de destruir la fe de los justos. Dios, conociendo todas las cosas, preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió con desdén: he de recorrer la tierra y andar por ella. Estaba buscando fallas, buscando oportunidades para sembrar discordia y destrucción. Entonces, Dios, seguro de la fidelidad de Job, preguntó: ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y justo, que teme a Dios y se aparta del mal. Dios estaba orgulloso de la devoción de Job y lo usó como ejemplo de rectitud. Satanás, con una sonrisa cínica, respondió: ¿acaso teme Job a Dios en vano? ¿No has puesto una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños están esparcidos por toda la tierra. Pero extiende tu mano y hiere todo lo que tiene, y con certeza te maldecirá en tu cara. Dios, confiando en la fe inquebrantable de Job, aceptó el desafío de Satanás. Dios dio a Satanás el permiso para probar a Job, permitiendo que todas sus posesiones fueran quitadas, pero preservando su salud. Satanás dejó la presencia de Dios con una determinación sombría. Estaba ansioso por probar que Job era fiel solo por sus bendiciones materiales, creyendo que al quitarle todo, la verdadera naturaleza de Job sería revelada. Satanás creía que la fe de Job no resistiría la prueba del sufrimiento y la pérdida. Y así, mientras Job continuaba su vida en la tierra de Yusí, sin saber del desafío celestial que se estaba desarrollando, la tormenta comenzó a formarse. El cielo que antes era claro y brillante pronto se llenaría de nubes oscuras, y la vida pacífica de Job sería sacudida por una serie de desastres inimaginables. Job, un hombre de profunda fe y devoción, estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida, una prueba que pondría a prueba no solo sus posesiones, sino su propia esencia. Sin embargo, el corazón de Job permanecía puro y firme en su fe. Él desconocía las maquinaciones de Satanás y la prueba que estaba por venir. Todo lo que sabía era que su vida, sus bendiciones y su familia eran regalos de Dios, y continuaría viviendo en devoción, creyendo en el amor y la justicia divina. Pero incluso un hombre tan piadoso como Job estaba a punto de descubrir la profundidad de su fe y la fuerza de su carácter, cuando se enfrentara a la pérdida y al sufrimiento. Y así, la prueba comenzó. Satanás, decidido a demostrar que la fe de Job era superficial, desató una secuencia de tragedias devastadoras. Era un día como cualquier otro cuando el primer mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y la respiración agitada. Se acercó a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Antes de que Job pudiera asimilar esta terrible noticia, otro mensajero llegó, también corriendo y visiblemente afligido. Y el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los sirvientes, y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Job apenas tuvo tiempo de reaccionar a esta segunda calamidad cuando un tercer mensajero llegó con más malas noticias. Y los caldeos formaron 3 bandos y atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Job sintió que el peso de la desolación crecía, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras todavía hablaban, un cuarto mensajero llegó, su rostro reflejando un horror indescriptible. Y tus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor, cuando de repente un viento poderoso vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Se derrumbó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo escape para contartelo. Al escuchar la última y más dolorosa noticia, la muerte de todos sus hijos, Job quedó paralizado por un momento, absorbiendo la magnitud de su pérdida. Luego, en un acto de profundo luto, rasgó sus vestiduras, un signo de disgusto y dolor en el antiguo Oriente Próximo. Las vestiduras rasgadas simbolizaban un corazón roto, un alma desgarrada por el dolor. Pero Job no se detuvo ahí. En un gesto aún más intenso de luto, se rapó la cabeza. Este era un acto simbólico que representaba la humillación y la tristeza más profunda. Job, un hombre antaño tan próspero y respetado, ahora se encontraba en un estado de desolación completa, sin nada más que su fe para sostenerlo. Y fue exactamente eso lo que hizo.
En medio de las ruinas de su vida, Job se postró en el suelo y adoró a Dios. Este acto de adoración en un momento de pérdida tan intensa fue un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. Podría haberse entregado a la desesperación, pero eligió adorar. Entre lágrimas y dolor, Job levantó la voz y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Estas palabras no fueron dichas de manera superficial. Vinieron de un corazón profundamente herido, pero aún lleno de fe. Job reconoció que todas las cosas buenas en su vida, sus riquezas, su familia, su salud eran dones de Dios. Y ahora, incluso en la pérdida, eligió alabar a Dios, aceptando tanto las bendiciones como las pruebas como parte del gran y misterioso plan divino. La reacción inicial de Job no fue de cuestionamiento o rebelión, sino de una aceptación reverente. No negó su dolor ni fingió que no estaba sufriendo. Por el contrario, expresó plenamente su luto y su angustia. Pero, al mismo tiempo, mantuvo su confianza en Dios, mostrando una fe que trasciende la comprensión humana. La magnitud de las pérdidas de Job era incomprensible. Había perdido sus riquezas, sus sirvientes leales, y lo más doloroso de todo, sus amados hijos. En un instante, todo lo que había construido y todo lo que amaba fue arrebatado. La devastación era total, y cualquier otra persona podría haber caído en el desespero absoluto. Pero Job, en medio de su inmenso dolor, no maldijo a Dios. Mantuvo su fe, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. La devastación cayó sobre Job como una tormenta implacable. En cuestión de momentos, perdió todo lo que había construido a lo largo de los años, su vasta riqueza, sus rebaños, sus sirvientes, y, lo más doloroso de todo, sus amados hijos. El dolor era tan profundo y abrumador que cualquier otra persona podría haber sucumbido al desespero absoluto. Sin embargo, la reacción de Job ante esta tragedia fue algo extraordinario y conmovedor. Después de la primera ola de desastres que destruyó sus posesiones y le quitó la vida a sus hijos, Job permaneció firme en su fe, alabando a Dios a pesar de su inmenso dolor. Pero en el cielo, la historia no había terminado. Satanás aún no estaba satisfecho y estaba decidido a probar que la fe de Job era superficial. Así, volvió a la presencia de Dios para lanzar un nuevo desafío. Dios, aún confiando en la integridad de Job, preguntó a Satanás: ¿Has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y justo, que teme a Dios y se aparta del mal. Él aún mantiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Satanás, con una sonrisa astuta, respondió: piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por su propia vida. Extiende tu mano y hiere su carne y sus huesos, y con certeza te maldecirá en tu cara. Dios, confiando en la fe inquebrantable de Job, permitió a Satanás que lo afligiera físicamente, pero con una condición: y él está en tus manos, solo preserva su vida. Y así, Satanás dejó la presencia de Dios y volvió a la tierra. Esta vez, infligió a Job con una enfermedad terrible. Heridas dolorosas y supurantes cubrieron a Job de la cabeza a los pies. Estas úlceras eran tan dolorosas que él no podía encontrar alivio de ninguna manera. El sufrimiento físico se sumaba al emocional, creando una tormenta que pocos podrían soportar. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Su respuesta fue un testimonio de la profundidad de su fe y de su confianza en Dios, incluso cuando su cuerpo estaba cubierto de heridas y su vida parecía insoportablemente dolorosa. La segunda ola de calamidades lanzada por Satanás golpeó a Job con una fuerza brutal, dejándolo cubierto de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. El dolor físico era casi insoportable. Las heridas picaban y ardían, y no había posición que le trajera alivio. Job, un hombre otrora respetado y próspero, ahora se encontraba en un estado de miseria total, física y emocionalmente quebrado. Para intentar aliviar el dolor de las heridas, Job tomó un trozo de cerámica y comenzó a rasparse con él. El trozo áspero era un intento desesperado de encontrar algún alivio, pero también simbolizaba la profundidad de su humillación y sufrimiento. Sentado en un montón de cenizas, reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la transitoriedad de todas las cosas terrenales. Las cenizas, en la cultura de la época, eran un símbolo de luto y arrepentimiento. Job, al sentarse en las cenizas, no solo expresaba su dolor y pérdida, sino que también se colocaba humildemente ante Dios,
buscando comprensión y tal vez, un sentido para todo el sufrimiento que estaba enfrentando. Mientras Job se raspaba y lloraba, su esposa se acercó. Ella estaba visiblemente afectada, su propio sufrimiento reflejado en sus ojos. Ver a su marido, un hombre tan fuerte e íntegro, reducido a una figura tan miserable y agonizante, era demasiado para ella soportar. En un momento de desesperación y frustración, dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esas palabras, cargadas de desesperación, reflejaban la profundidad del dolor que ella también estaba sintiendo. Para ella, la muerte parecía una liberación comparada con el sufrimiento interminable que Job estaba enfrentando. Sin embargo, sus palabras también revelaron una pérdida de esperanza, un deseo de escapar del dolor a cualquier costo. Job, incluso en su extrema aflicción, mantuvo su fe y su integridad. Miró a su esposa y respondió con una calma impresionante: «Y hablas como una insensata. Aceptaremos el bien dado por Dios, y no el mal». Con esta respuesta, Job no estaba minimizando su dolor ni el de su esposa. Estaba reafirmando su creencia de que Dios estaba en control de todas las cosas, tanto las buenas como las malas. La respuesta de Job fue un acto de fe y de confianza en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Reconoció que no comprendía los caminos de Dios, pero eligió confiar en él de todas maneras. Job se negó a maldecir a Dios o a renunciar a su fe, mostrando una resiliencia espiritual que era nada menos que extraordinaria. Mientras Job se encontraba en el auge de su dolor y sufrimiento, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz de Temán, Bildad de Zoizofar de Naamat, oyeron hablar de su terrible prueba. Decidieron entonces hacer un viaje a la tierra de Yusí para consolar a su amigo. El viaje fue largo y arduo, pero sus corazones estaban llenos de compasión y preocupación. Cuando finalmente llegaron y vieron a Job desde lejos, apenas podían creer lo que veían. Job, que otrora era un hombre próspero y lleno de vitalidad, ahora estaba irreconocible, cubierto de llagas, sentado en un montón de cenizas, su apariencia reflejando una sombra del hombre que conocían. Los amigos de Job quedaron profundamente conmovidos al ver el deplorable estado en que se encontraba. Sus ropas estaban rasgadas, y su piel estaba cubierta de heridas supurantes. Estaba tan debilitado y transformado por el dolor que sus amigos tuvieron dificultad en reconocerlo. Sin palabras para expresar la profundidad de su tristeza, rasgaron sus propias vestiduras, un signo de luto y solidaridad, y pusieron cenizas sobre sus cabezas, un gesto que simbolizaba su participación en el dolor y sufrimiento de Job. Se acercaron a Job y se sentaron a su lado. Allí, en el polvo y las cenizas, permanecieron en silencio. Durante 7 días y 7 noches, los amigos de Job se quedaron a su lado, sin decir una palabra. Este periodo de silencio era una expresión de su respeto por la profundidad del dolor de Job. Entendían que a veces no hay palabras que puedan consolar a alguien en un sufrimiento tan intenso. Su silencio era una forma de estar presente, de mostrar que estaban allí para él, compartiendo su dolor de manera tangible y solidaria. Durante esos 7 días y noches, los amigos de Job reflexionaron sobre el sufrimiento humano y la fragilidad de la vida. Luchaban internamente por comprender cómo un hombre tan justo y devoto podía sufrir tanto. Sin embargo, optaron por no especular ni juzgar, sino simplemente estar presentes, permitiendo que su presencia fuera una fuente de consuelo. Para Job, la presencia de sus amigos, incluso en silencio, era un alivio. Aunque las heridas en su cuerpo seguían ardiendo y su corazón estaba cargado de pérdida, encontraba consuelo en la compañía silenciosa de sus amigos. Su presencia era un recordatorio de que no estaba completamente solo en su dolor. El silencio de los amigos de Job también servía como un poderoso testimonio de la importancia de la solidaridad y la compasión. No intentaron resolver el problema o minimizar su dolor con palabras vacías. En cambio, ofrecieron el regalo de su presencia y empatía, algo que a menudo es más valioso que cualquier palabra. Y así, durante esos 7 días de silencio, se forjó una conexión profunda entre Job y sus amigos. Esta conexión no necesitaba palabras, pues estaba construida sobre la comprensión mutua y el compartir del sufrimiento. After the 7 days of shared silence, Job's friends began to express their thoughts and concerns about Job's situation. Each of them, moved by a sincere desire to help, began to speak, hoping to bring comfort and guidance to their afflicted friend.
Eliphaz, the eldest and perhaps the wisest of the group, was the first to speak. He began his speech with careful words, expressing sympathy for Job's pain. However, soon after, he suggested that Job's suffering might be the result of some hidden sin in his life. Bildad, the next to speak, echoed Eliphaz's sentiments. He argued that God is just and upright, and that suffering does not befall the righteous without reason. Bildad hinted that if Job were to repent of his supposed sins, God would restore him to his former prosperity. Zophar, the third friend, was even more direct in his words. He stated that Job's suffering was justly deserved, a result of his hidden sins. Zophar insisted that Job should humble himself before God and confess his sins, otherwise, his suffering would only increase. These speeches from Job's friends reflect a common belief at the time that suffering was a direct consequence of sin. They were convinced that Job must have done something to deserve his terrible trial, and that only repentance could bring relief. However, Job listened carefully to the words of his friends, but he knew in his heart that he had not committed any grave sin that warranted his suffering. He refused to accept the idea that God was unjustly punishing him. Job knew that his integrity was unshakable, and he would not bend to unfounded accusations of sin. So, while Job's friends continued to speak, he found himself confronted not only with the pain of his affliction, but also with the judgment and lack of understanding from those he considered friends. Nonetheless, Job remained steadfast in his conviction that his faith in God would not waver, even in the face of his friends' accusations. Faced with the accusations of his friends, Job felt compelled to defend his integrity before God and men. With courage and determination, he raised his voice to proclaim his innocence and question divine justice. "I am innocent," Job proclaimed fervently, his words echoing across the vastness of the desert. "I have committed no sin to deserve such suffering. Why does God afflict me so? What have I done to deserve this?" His voice trembled with anguish and confusion, but his words were firm and unwavering. He would not accept his friends' unfounded accusations without fighting for his own justice. He refused to accept that his suffering was the result of some hidden sin, for his conscience was clear before God. "God, where is your justice?" Job questioned, lifting his eyes to the heavens in search of answers. Why do the wicked prosper while the righteous suffer? Why does evil seem to triumph over good? His heart was heavy with pain and confusion, but Job refused to lose faith in God. He knew that, despite his affliction, God was still present, closely watching every step of his journey. He knew that, even in the midst of darkness, there was a light of hope that could not be extinguished. While his friends persisted in their accusations and tried to convince him to repent, Job remained steadfast in his conviction that his faith in God would not falter. He refused to abandon his integrity or yield to the pressures of those who did not understand his situation. "I will cling to my faith," Job affirmed, his voice resonating with determination. "Even amid suffering, I trust in God. He is my rock and my fortress, my hope in times of distress." And so, even in the face of the most challenging trials, Job remained faithful to God and to his own conscience. His defense was a powerful testimony of his unwavering faith and his determination to confront suffering with courage and dignity. As the debate between Job and his friends reached an impasse, a young observer named Elihu decided to intervene. He had silently watched the conflict unfold, absorbing every word and pondering the issues raised. Elihu, with his youth and vigor, felt compelled to offer his perspective on the situation. With courage and determination, he raised his voice to be heard. "Job, you justify yourself more than God," Elihu began, his words filled with conviction. "You question divine justice, but do you truly understand the ways of the Most High?" His intervention surprised everyone, including Job and his friends. Elihu was not afraid to challenge established beliefs or confront uncomfortable truths. He was determined to bring clarity and perspective to the debate. Addressing Job's three friends, Elihu rebuked them for failing to adequately refute Job's claims.
He pointed out their shortcomings in argumentation and encouraged them to reconsider their positions. "You have failed to refute Job adequately," Elihu asserted firmly. "You have clung to simplistic views of suffering and divine justice, without considering the complexity and depth of God's plan." Next, Elihu presented a unique perspective on human suffering. He argued that suffering was not only a punishment for sins committed, but also a means of divine discipline and purification. His words resonated in the hearts of all present, bringing new light to the debate. Job, even in his affliction, recognized the wisdom in the words of young Elihu. He saw that there was truth in his assertions, and that perhaps God was trying to teach him something through his suffering. Job and his friends pondered Elihu's words. They realized that there was much more to be understood about the nature of suffering and divine justice than they had ever imagined. And so, with Elihu's words echoing in their hearts, Job and his friends continued their journey of seeking understanding and meaning. They knew that, although the path was difficult and filled with challenges, they were not alone. God was with them, guiding them through the trials of life and showing them the way to true wisdom and understanding. After much debate and reflection, Job finally had the opportunity to hear God's response. He hoped for clear and explanatory answers to his distressing questions, but what he received was much more than he imagined. Suddenly, a whirlwind appeared on the horizon, swirling and dancing like a manifestation of God's own presence. Job was stunned by the majesty and vastness of the divine unfolding before his eyes. "Who is this that obscures my counsel with words without knowledge?" God's voice echoed from the whirlwind, powerful and imposing. Job fell to his knees before the divine presence, feeling small and insignificant in the face of God's greatness. He knew he had no right to question the ways of the Most High, but still longed for answers. God did not directly answer Job's questions about human suffering. Instead, he revealed his majesty and wisdom, describing creation and control over the universe in vivid and impressive detail. He spoke of the stars in the sky, the winds blowing over the seas, and the wild animals roaming the earth. He described the mysteries of the universe in a way that left Job amazed and speechless. As Job listened to God's words, he realized it wasn't his role to fully understand God's ways. He was just a mortal man, limited in his understanding and perspective. Confronted with the greatness of God, Job humbled himself and acknowledged his own insignificance. He realized he had no right to question God's purposes or demand explanations for his suffering. He acknowledged his own insignificance before the divine majesty and bowed in submission to the will of the Most High. With tears in his eyes, Job surrendered completely to God's will. He accepted that, although he couldn't fully comprehend the ways of the Most High, he could trust in him wholeheartedly. With a heart full of gratitude and humility, Job set forth into the future, determined to live each day in service and worship to his Creator. His journey of faith and redemption would continue, strengthened by the power of divine forgiveness and the promise of God's infinite grace. After hearing Job's confessions and seeing the humility in his heart, God looked upon him with compassion. He rebuked Job's 3 friends for their deceitful words and ordered them to offer sacrifices as a sign of repentance. Job promptly obeyed, interceding for his friends before God's throne. He pleaded for mercy and forgiveness, knowing that only divine grace could restore his companions' hardened hearts. With tears in his eyes and a fervent plea in his heart, Job prayed for his friends, asking that God would forgive them and restore them to his grace. And God, in his infinite mercy, heard Job's prayer. He saw the sincere repentance in the hearts of the 3 friends and extended his hand of forgiveness over them. Then, as a sign of his benevolence and favor, God restored Job's prosperity. He gave Job twice as much as he had before, double the flocks, double the servants, and double the wealth. Job was amazed by God's generosity and the depth of his grace. He clearly saw that, although he had faced times of trial and suffering, God had never abandoned him. With a heart full of gratitude and humility, Job raised his hands to the heavens and praised the name of the Lord. He knew that his faith had been tested and strengthened, and that now he emerged triumphant, closer to God than ever before.
After the restoration of his prosperity and reconciliation with God and his friends, Job lived the remainder of his life in peace and contentment. He witnessed God's blessing upon him, which overflowed in abundance. The years passed, and Job saw his children and grandchildren grow before his eyes. He rejoiced to see his family flourish, spreading across generations. His house was filled with laughter and joy, and he marveled at God's grace that continued to manifest in his life. For 140 more years, Job walked the earth, witnessing God's faithfulness with each dawn. He lived a full and abundant life, filled with blessings and prosperity, but also marked by the wisdom and humility he had acquired through his trials. And then, when the time came, Job departed from this life, old and content with his journey. He died in peace, surrounded by the love of his family and the promise of eternity alongside his Lord. May we follow Job's example, keeping our faith steadfast even in the face of adversity and trusting in the promise of eternal life beside our Savior. May we live lives filled with gratitude, wisdom, and love, just as Job did, until the end of our days.